Kimberly Taveras. Gracias, Elvin, por otra oportunidad en este espacio del rumbo de la mañana. Señores, hay una película que ha llamado mucho la atención y ha dado mucho de qué hablar a nivel nacional e internacional también, porque toca un tema muy delicado, un tema tabú para la mayor parte de la sociedad, un tema que nos avergüenza y que queremos mantener en secreto. Y esto, lejos de ayudar con una solución, lo que hace es que agrava el problema. Porque cuando se trata de abusos a menores de edad y de pedofilia, de pornografía infantil, de prostitución infantil, de trata de menores, el silencio lo que hace es que obstaculiza la persecución de los culpables y lejos de ayudar a solucionar el problema, lo agrava. Esta película, protagonizada por el señor, el señor Cavill, que es uno de los actores más famosos, Jean Caviezel, producida por Alejandro Monteverde, The Sound of Freedom, El Sonido de la Libertad, habla sobre el abuso infantil, sobre los crímenes cometidos en la prostitución infantil, sobre la trata de niños, niñas y adolescentes, sobre la esclavitud y la explotación sexual sobre todo de niños y niñas y adolescentes. Y el otro día yo hablaba cuando en La Romana se descubrió una red de trata de personas sobre el tema de que según va creciendo el turismo en el país, cómo va a afectar eso a una situación que ya había disminuido mucho en el país, que ha disminuido mucho. En esta película, señores, que tenía 3 años engavetada y que Disney y otras firmas se negaron a producir porque el contenido era muy fuerte, no es el contenido que estamos acostumbrados a ver. Yo siempre he dicho que el arte debe ponerse de parte del pueblo y de los reclamos sociales y ser una voz para que se escenifique y se denuncie a través del arte los males sociales. Y qué bueno, este es un ejemplo de lo que debe de ser una producción cinematográfica. En ella, el actor Jim, ¿verdad? Protagoniza a Tim Ballard, que fue un ex agente de la CIA y que luego trabajaba en la persecución de delitos de americanos que consumían la pornografía infantil. Entonces, durante muchos años, él solamente podía perseguir a los americanos en suelo de Estados Unidos que consumían esa pornografía infantil. Y cuando estamos hablando de infantil, estamos hablando de niños entre 5, 6, 7, 10 años, siendo violados reiteradas veces, a veces en vivo, otras veces un material que se distribuía, se producía en un estudio y se distribuía en todos los Estados Unidos. Y este agente que tenía a su esposa y tenía 6 hijos, se dedicaba, ¿verdad?, a perseguir a estos criminales que consumían la producción final de este horrendo crimen. Pedófilos, ¿verdad? Y este personaje principal se quejaba de que había una limitación para perseguir a quienes producían ese material pornográfico que pertenecían a redes criminales con el trato de blancas, la trata de blancas, para la prostitución y esclavitud sexual de niños traídos de países vulnerables, como es el caso de Haití, como es el caso de muchos otros países, Colombia, hasta en nuestro país también pasa eso, aunque ha disminuido. Y lo llevaban con el sueño, le pagaban dinero a sus padres muchas veces, o lo llevaban con el sueño de que le iban a introducir en la carrera del modelaje, de muchísimas maneras. Y eran llevados a estos países y allí eran obligados a tener relaciones sexuales
hasta 10, 11 y 12 veces, niños de 5, 6, 7, 8, 10 años. Y esta película ha impactado la humanidad, ha impactado la sociedad occidental, ha impactado nuestro país. ¿Y por qué? Este agente, cuando se aprobó una normativa en Estados Unidos que le permitía ir a esos países de orígenes donde se grababa ese material, donde se llevaban esos niños y niñas y adolescentes a perseguirlo, pues él inmediatamente era uno de los agentes que se trasladaba a esos países y pudieron desmantelar algunas redes, pero cuando no se lograba atrapar al responsable americano, los niños y las niñas tenían que seguir sufriendo, porque si no se lograba atrapar al americano responsable, ellos tenían que volver a su país. Y en una misión donde no se pudo lograr el objetivo, pues él decide quedarse, llama a su esposa y le dice: yo voy a renunciar a mi trabajo y me voy a quedar aquí haciendo una labor de investigación, porque yo este trabajo no lo voy a dejar a media. Hay una serie de niños en juego que están siendo violados reiteradas veces día a día y yo no voy a abandonar esa misión, y funda una organización sin fines de lucro para la persecución de estos delitos. Y yo quiero hacer ese llamado porque, según las estadísticas nacionales que tenemos en el país, más de 50,000 niños haitianos anuales cruzan la frontera para ser esclavizados en los semáforos, para pedir dinero, para lustrar zapatos, y luego le quitan ese dinero y lo toman para ellos. Además de eso, para ser prostituidos en el país. Y de aquí se van a diferentes lugares del mundo. O van a Haití. En la película incluso está basada en historias reales, y un caso no se escenifica en Haití, pero sí una de las redes que él descubrió, el país de origen de muchos de esos niños era Haití. Ahora vamos a lo que pasa en República Dominicana. En el 2017, voy a hablar, de verdad, una de las entrevistas que se hizo en los diferentes estudios que se han hecho en el país para determinar cuál es la cifra en el tema de abusos de niños y niñas y adolescentes, se hizo una entrevista por una de estas organizaciones que siempre han estado involucradas, UNICEF, la misma ONE, en Hogar, entre otros. Y en la entrevista que se hizo, se entrevistó una coronela que era la que tenía la responsabilidad de la persecución de esos delitos en San Juan. Y la coronela decía que la principal problemática de la persecución del delito es porque las madres, que casi siempre son madres solteras, las que están criando a sus hijas solas, retiran la denuncia. Los familiares retiran la denuncia contra el agresor porque les paga dinero a la familia, porque son familias muy vulnerables. Entonces, esa coronela narraba cómo dos madres en el cuartel de la policía se estaban peleando porque una madre cobraba 100 pesos por permitir que fueran a manosear, y quién sabe Dios cuánta cosa más, a su hija de 8 años. Y la otra estaba molesta con la otra porque la otra de 100 pesos había bajado la tarifa a 80 para que fueran a manosear a su hija de 6 años. Y ese era el pleito que tenían estas mujeres. Eso pasó en una localidad de San Juan. Luego sale una publicación que dice que de 10 niños, ¿verdad? Eso fue en el 2014. De 10 delitos sexuales, de 10 delitos de prostitución sexual, 1 de cada 10 era niños y adolescentes. Ahora es 1 de 45. Ha disminuido considerablemente. Sí, ha disminuido. Pero aún no se le ha asignado fondos permanentes a las unidades que se dedican a la persecución de estos crímenes. ¿Qué está ocurriendo hoy en día? Lo que está ocurriendo que nosotros como sociedad hemos normalizado el abuso a los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo lo hemos normalizado? Lo hemos normalizado a través de canciones, a través del arte, a través del matrimonio infantil. ¿Qué hace un padre o una madre? Casi siempre son madres solteras que crían a sus hijos, que le pasan estas situaciones. Cuando una niña de 12, 13 años sostiene relaciones sexuales con un adulto, obliga al adulto a que se case con la niña abusada.
Y la responsabilidad entonces es de la víctima que ha sido abusada sexualmente de frente a ese adulto. Pero no es una ni dos veces que hemos escuchado en los barrios decir esa menor de manera despectiva, aludiendo que tiene el conocimiento más allá de lo que está haciendo y que fue la menor la culpable de persuadir al adulto para que la violara. Eso está pasando en los barrios dominicanos. Hemos normalizado el abuso. ¿Y qué pasa aún peor con los diferentes abusos que se cometen en este país con niños de 5, 6, 7, 8 años en sus propios hogares? En este estudio de N Hogar habla de que es el último que se realizó, de que las mujeres en un grupo de 20 a 34 años, la mayoría había dicho que se había casado antes de los 18 años, un 20.4%, perdón, había dicho que se había casado antes de los 18 años. Y un 10% había dicho de este mismo grupo que había tenido un hijo antes de los 15 años. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que salió embarazada a los 13, a los 12, a esto, a lo otro. Pero sale embarazada porque ya tiene una menstruación. Pero quién sabe a qué edad empezaron esos abusos en el hogar. En el hogar. Esto es un tipo de abuso. Hay otro tipo de abuso que es donde la madre o el padre o el cuidador o por la ausencia del cuidador venden al niño o a la niña a estas redes criminales que se dedican al país a vendérsela a hombres que de manera, ¿verdad?, intencional buscan destinos turísticos como estos para venir al país a tener relaciones sexuales con niños y niñas o a producir materiales fílmicos para después distribuirlos en los países que consumen este tipo de material pornográfico y criminal. Entonces, nosotros como país, señores, tenemos un gran reto. Primero, con el tema del cuidado, lo he dicho en reiteradas ocasiones, no podemos bajo ninguna circunstancia seguir asimilando la violación sexual contra niños, niñas y adolescentes como un tema normal y como un tema cultural. No es cierto, el abuso no es algo cultural. El abuso es un crimen y debe denunciarse. Hacer silencio cuando un familiar o cuando un hijo mayor viola a otro menor es un crimen. Y ciertamente esos menores, esa menor, como dicen en los barrios, que está frustrada porque ha vivido un proceso de descuido de los padres, que no le han provisto sus necesidades básicas y que la han prostituido, porque no se prostituye sola, la ha prostituido el medio, no son responsables de sus acciones, son vulnerables, son víctimas, no son victimarias. Entonces nosotros tenemos que cambiar ese modelo de crianza que tenemos con los hijos. Tenemos que hacer más conciencia de que tener un hijo es tener una responsabilidad social. Es increíble cómo de las escuelas públicas los directores, cuando uno se reúne con ellos, te dicen, mira, es que uno manda a buscar a las mamás porque los papás ni vienen. Los papás dicen, esas cosas de mujeres. Tremenda irresponsabilidad. Y ojalá que el Estado Dominicano haga valer la ley, ahora que se está apoyando desde el Ministerio de Educación a la asistencia de los menores a las escuelas y que mande a buscar a los padres, no a la mamá nada más, a los padres responsables de traer al mundo a ese niño, a esa niña, a ese adolescente, para pedirles cuenta de por qué la niña o el niño no ha ido a la escuela, por qué el adolescente ha faltado a la escuela. El cuidado es una responsabilidad de ambos padres. Y estos temas que hemos estado teniendo de prostitución infantil, prostitución en adolescentes, en gran medida los padres son responsables porque son responsables de haber tenido la decisión de tener un hijo o de tener una hija. Y deben ser responsables por su cuidado. Entonces, cuando los directores de estos centros educativos mandan a buscar a sus padres, va la madre diciendo que el padre no aparece, no se hace responsable de su hijo o de su hija. Y va la madre diciendo, ya yo no puedo con él, no puedo con ella. Esa es la frase más común cuando el niño llega a su adolescencia frustrado ya de tantas cosas que le ha tocado vivir. Entonces nosotros, señores, el no puedo con él, el no puedo con ella, tenemos que eliminarlo del vocabulario.
Y juntos, como sociedad, con las autoridades, que se está haciendo un gran esfuerzo por las persecuciones de estos crímenes, tenemos que hablar del tema en las escuelas, en los barrios. No puede ser un tema tabú. Lo malo es que no se diga, que no se hable, que no se denuncie. Decirle a nuestros jóvenes, cuando han sido violadas, ustedes no son la culpable. Ustedes no son las culpables. ¿Dónde está el adulto responsable? Tanto los padres como el que cometió el hecho contra esa menor, contra ese menor. Y dejemos de revictimizar a nuestras víctimas. Por eso yo felicito esta producción cinematográfica. Ojalá que muchas otras producciones artísticas se hicieran con temas sociales que denuncien las realidades que vivimos en nuestros barrios. Y ojalá que todos aunemos esfuerzo para que todos esos niños y niñas y adolescentes que viven esa tremenda realidad que es la prostitución infantil puedan salir de la misma, sobre todo en nuestro país, que está creciendo mucho el turismo y que en zonas muy vulnerables donde hay tantos turistas, pues se puede correr la suerte de que aumenten los casos que ya han disminuido en más de un 78% de la prostitución infantil en el país.